10 disparos, en Beverly Hills, y con Rihanna dentro de la casa. Suena a película, pero pasó. Una mujer llegó en un Tesla blanco, abrió fuego desde el exterior y varios impactos alcanzaron la vivienda. Se reporta incluso que al menos uno llegó a penetrar la estructura. Nadie resultó herido. La sospechosa fue detenida poco después y el arma fue recuperada. Y aún así, lo más importante no es solo lo que ocurrió, sino lo que todavía no se sabe. ¿Por qué alguien haría esto? ¿Cómo llegó hasta ahí? ¿Y qué parte de lo que ya circula en redes es hecho y qué parte es puro ruido? En este video voy a separar lo confirmado de lo especulativo, reconstruir lo que está documentado y llegar al punto clave. ¿Qué hipótesis son plausibles y cuáles son simplemente historias perfectas para viralizar el miedo? Primero, una regla para no perdernos. Cuando un caso así explota, aparecen dos cosas a la vez: la investigación real y la narrativa de Internet. La investigación real avanza con evidencia, informes y silencio. La narrativa de Internet avanza con recortes, teorías y frases absolutas. Así que aquí vamos a usar un método simple. Lo que afirmemos se apoya en datos reportados por autoridades o fuentes identificables. Lo que no esté confirmado lo diremos como no se sabe o está bajo investigación, porque si no lo hacemos así, terminamos convirtiéndonos en altavoz del mismo humo que la gente confunde con noticia. Ahora sí, lo que se puede sostener con claridad. Hubo un tiroteo contra la mansión de Rihanna en Beverly Hills mientras ella estaba en el interior. Se escucharon alrededor de 10 disparos y varios impactaron la propiedad. La presunta autora llegó en un Tesla blanco, disparó desde fuera, intentó huir y fue detenida poco después. Nadie resultó herido. La mujer tiene 30 años y por ahora su identidad no se ha hecho pública mientras la investigación avanza. El arma fue recuperada y el caso quedó en manos de una unidad especializada. Esos son los pilares del hecho. A partir de ahí, el caso se vuelve viral por un contraste que le pega a cualquiera. Lujo, seguridad de élite, zona exclusiva, y aún así, la violencia entra. Porque mucha gente cree que una mansión en Beverly Hills es una burbuja impenetrable, y cuando se rompe esa burbuja, aparece una idea incómoda. La seguridad no es absoluta, es probabilística. Funciona, hasta que no funciona. Y esa realidad, la de puede pasar, es lo que engancha al espectador. Ahora, lo más importante, el motivo. En este momento, el móvil no está establecido públicamente. Y eso es exactamente lo que convierte esta historia en una máquina de rumores. Porque cuando no hay motivo, aparece un vacío. Y el vacío se llena con historias que suenan perfectas: fan obsesionada, conflicto personal, ajuste de cuentas, conspiración. El problema es que una historia perfecta no es lo mismo que una historia verdadera. Lo responsable aquí es decirlo sin rodeos. Todavía no sabemos por qué lo hizo, pero sí podemos hacer algo más útil que inventar: entender qué preguntas decide el caso de verdad. La primera pregunta es brutalmente simple: ¿qué buscaba? Porque disparar contra una casa, sin entrar, desde el exterior, puede significar dos cosas muy distintas. Puede ser un intento de daño directo, o puede ser un mensaje, un acto de intimidación. Puedo llegar hasta aquí. Y esa diferencia cambia todo lo demás. Cambia cómo se investiga, cambia los cargos, cambia la evaluación de riesgo futuro. La segunda pregunta es todavía más inquietante. ¿Cómo supo que Rihanna estaba dentro? Porque ese dato es lo que transforma el hecho de tiroteo en amenaza real. Si la atacante lo sabía, entonces hay una posibilidad de seguimiento, información previa o acecho. Si no lo sabía, entonces hablamos de azar o impulso. Y el caso se vuelve distinto. Esto es lo que mucha gente no entiende. La línea entre un acto impulsivo y un acto dirigido no está en cuántos disparos se hicieron, está en el contexto previo. Y aquí es donde Internet se equivoca casi siempre. Confunde plausibilidad con evidencia. Podría ser un afán, es plausible. Sí, es un afán, no es evidencia. Podría ser un conflicto personal, es plausible. Fue un conflicto personal, no es evidencia. Y si tú como creador lo afirmas sin base, te cargas la credibilidad y además contribuyes a una cacería de rumores. Ahora, hablemos del Tesla blanco. Parece un detalle menor, pero narrativamente es un ancla poderosa. Te permite visualizar la escena. Y para la investigación, también es un ancla real. Un vehículo deja trazas. Cámaras de calle, cámaras de viviendas, lectores de matrícula.
Rutas. No hace falta que la policía publique todo para que sea útil. El vehículo convierte el caso en algo rastreable, no en una sombra. Por eso, cuando se dice que fue detenida poco después, no es casual. Hay una cadena de seguimiento que en la mayoría de estos casos se apoya en cámaras y patrullas coordinadas. Otro detalle decisivo. El arma fue recuperada. Esto no es un dato de color. Es la diferencia entre lo que se cuenta y lo que se prueba. Con un arma recuperada, entra la balística, entra el rastreo, entra el historial del arma, si es legal o no, si está vinculada a incidentes anteriores, si hubo modificaciones, y lo más importante, se reduce el margen de historia inventada, porque el expediente ya tiene evidencia física, no solo testimonios. Ahora, un punto que te suma minutos y retención porque la gente se queda para entender cómo funciona, qué pasa en un caso así cuando el foco es una celebridad. Pasa algo que casi nadie menciona. El Estado tiene que equilibrar seguridad con privacidad. Por un lado, hay presión mediática inmediata, y por otro, hay información que no se puede liberar porque compromete la investigación o la seguridad futura. Eso significa que, durante horas o incluso días, vas a ver titulares que repiten lo mismo con pequeñas variaciones y un montón de especulación que se dispara precisamente porque la información real sale con cuentagotas. Mientras eso ocurre, hay un segundo caso que corre en paralelo, el de la seguridad. Porque no basta con que no haya heridos. Lo que se evalúa internamente es la brecha. Cómo alguien llegó, desde dónde disparó, por qué ese punto, cuánto tiempo estuvo allí, si había vigilancia, si falló algo o si fue un agujero inevitable. Esa parte no siempre se ve. Pero es crucial, porque un evento así suele provocar cambios, refuerzos, protocolos, variación de rutinas. Y ese es otro motivo por el que muchas celebridades no hablan inmediatamente. Porque cada palabra también es información. Ahora entra el antecedente que hace que esto pegue aún más. Rihanna ya ha tenido incidentes de seguridad en el pasado relacionados con intrusión. Eso no conecta automáticamente con el caso de hoy, pero sí explica por qué el público siente que esto vuelve. Y cuando una persona famosa vive 2 o más episodios, la conversación cambia. Deja de ser un susto y se convierte en vulnerabilidad sostenida. No es lo mismo que alguien sufra un evento raro una vez, a que haya un historial de acoso e intrusión. Y aquí aparece el tema que, para tu canal, encaja perfecto en Crimen y Poder. El poder de la atención. Porque el poder no es solo dinero, también es exposición. Y la exposición crea riesgos específicos. Una minoría de personas confunde presencia digital con relación real. Cree que conoce a la celebridad, que le habla a través de canciones, entrevistas, redes, y en un porcentaje mínimo, eso se vuelve obsesión. No estoy diciendo que esto sea lo que pasó. Estoy diciendo que es un patrón social que existe y que explica por qué estos casos aparecen. Lo más inquietante de todo es que muchas veces el objetivo no es el daño físico, es ser visto, es volverse tendencia, es obligar a que el mundo hable de ti. Y ahí está el vínculo más moderno, la violencia y la viralidad. Porque un acto así no termina cuando se dispara el arma, termina cuando el nombre se convierte en conversación global. Y por eso es tan peligroso convertirlo en espectáculo. Puedes hacer un video viral sin glorificarlo si mantienes el foco en lo que importa. Método, evidencia, contexto y cómo se fabrica el ruido. Ahora, vamos a lo que probablemente te estás preguntando como creador. ¿Qué mantiene a la gente viendo hasta el final en un caso así? 3 cosas. 1. El misterio del móvil. 2. La pregunta de acceso. ¿Cómo llegó hasta ahí? 3. La fase legal. ¿Qué cargos podrían venir y qué significaría eso? Y aquí puedes mantenerlo sin convertirlo en clase aburrida. En Estados Unidos, disparar contra una vivienda habitada suele entrar en categorías graves, y el caso se construye alrededor de intención, riesgo creado y evidencia física. Lo que el público quiere, en pocas palabras, es entender si esto fue locura momentánea o si fue amenaza dirigida. También hay otra pregunta que retiene mucho. ¿Quién estaba realmente dentro de la casa? Se sabe que Rihanna estaba. Sobre otras personas no hay confirmación pública clara. Y esa incertidumbre es precisamente por lo que un investigador no suelta información. Porque revelar quién estaba y dónde estaba puede convertirse en mapa para futuras amenazas.
Así que si no hay confirmación, la forma más seria de contarlo es: no está confirmado públicamente. Punto. Sin inventar. Y ahora el tramo final, que no es qué pasará pronto, sino qué es lo que define el caso. Lo que define el caso no es el titular. Lo define lo que se puede probar. Trayectoria de los disparos, casquillos, cámaras, ruta del vehículo, declaración de la sospechosa si la hubo, y su historial. Y aquí viene un matiz que casi nadie dice: aunque nadie haya salido herido, el hecho de que balas impacten una vivienda con gente dentro cambia la gravedad, porque el derecho penal no espera a que haya un herido para considerar el riesgo. El riesgo ya es el delito en muchos casos. Entonces, ¿cuál es la conclusión responsable hoy? Que hubo un ataque real, que hubo detención rápida, que Rihanna estaba dentro y no resultó herida, y que falta lo más importante: el motivo y el contexto. Y cuando falta el contexto, el algoritmo siempre intenta ponerlo por ti. La diferencia entre un canal que crece y uno que se quema es justamente esa: no inventar para rellenar huecos. Y cierro con preguntas que sí tienen sentido para este caso, y además te generan comentarios fuertes sin volverse raras. ¿Tú qué crees que fue esto? ¿Un intento de daño directo o un mensaje para intimidar? ¿Qué te parece más probable? ¿Obsesión personal, conflicto previo o un acto impulsivo? ¿Crees que alguien puede llegar a una mansión así por pura casualidad o te sugiere que hubo seguimiento? ¿Qué te parece más grave, el tiroteo en sí o el hecho de que haya ocurrido con ella dentro? Y la última, ¿qué dato te gustaría que se aclarara primero para entender el caso de verdad, el móvil, cómo localizó la casa o si existía algún antecedente entre ambas?